Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Estaba leyendo la historia de una señora, Irena Sendler. No sé si alguno de ustedes la ha leído por ahí, pero se trata de una señora que fue conocida como el ángel del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, un lugar donde tenían presos a judíos y de ahí los llevaban a quemarlos, en fin, toda esa situación que se vivió en aquel tiempo. Y dice que ella era una enfermera que trabajaba allí y decidió ayudar a los niños judíos. Dice que a través de ella se salvaron unos 2.500 niños, o más de 2.500 niños, que ella pudo sacar de esos campos de concentración, llevarlos a otro país y pudieran tener una vida diferente, ya que de estar ahí estaban condenados a morir como sus padres. Pero fíjense qué interesante esto, que la actitud buena que ella tuvo para con estos niños la llevó a en un momento ser descubierta por los alemanes, y entonces dice ahí la historia que la torturaron. Las torturas fueron tan fuertes, le quebraron los huesos de los brazos, le quebraron los huesos de las piernas. Fue juzgada y fue condenada a muerte. Pero leyendo un poquito ahí la historia, se la estoy dando así a grandes rasgos, dice que un soldado alemán la fue a traer un día para la última comprobación de lo que estaban haciendo para ejecutarla. Pero en el momento que la sacó a esa entrevista, dice que le dijo: corre y huye. Ella salió corriendo, me imagino que la puso en un lugar donde podía hacerlo. Así es que al siguiente día apareció en el listado donde había sido ejecutada por la condena que tenía. Entonces ella desarrolló su identidad con otro nombre en otro lugar. Pasó el tiempo y luego fue reconocida. Estaba yo leyendo algunos de los reconocimientos que le hicieron, y dice que Jerusalén le otorgó el título de justa entre las naciones y se le nombró ciudadana honoraria de Israel. En noviembre del 2003, el presidente de la República le otorgó la más alta distinción civil de Polonia cuando la nombró dama de la Orden del Águila Blanca. O sea, yo me puse a pensar en los reconocimientos, y hay más reconocimientos que le dieron. El tiempo nos es un poquito corto como para poder verlos todos, pero ella tuvo muchos reconocimientos debido a la actitud que tuvo de salvar a más de 2.500 niños. Pero también me pongo a pensar en el sufrimiento que incluyó esta ayuda. Los reconocimientos vinieron después. Ella vivió 98 años y falleció en Polonia el 12 de mayo del 2008. Entonces se imagina la trayectoria de la señora. 98 años vivió. Lo que logró fue grande, los reconocimientos fueron maravillosos, pero hubo un precio que hubo que pagar. Y creo que todos en un momento debemos estar conscientes que lo bueno cuesta, ¿sí o no? Lo bueno hay que trabajarlo duro, lo bueno hay que echarle ganas, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? Porque yo creo que Dios está dispuesto a hacer la parte que a Él le toca, pero no está dispuesto a hacer la parte que a nosotros nos toca. Esta semana pasada, el día lunes o martes, me escribió una hermana y me dice: pastor, solo quería decirle que por favor oren por tal hermana porque le robaron su carro, está sin carro, y pues el carro es parte de nuestro desarrollo en este país, así es que por favor ore por ella. Y entonces yo le contesté: vamos a orar, pero también vamos a ver en qué la podemos ayudar. Así es que pasó, creo que el lunes, martes, y yo quería llamarla, pero quería tenerle una respuesta. Quería no solo
como hacemos religiosamente, ¿qué le pasó? Y averiguamos, ¿verdad? Pues fíjese que me pasó, que lo siento, pero estamos orando, ¿verdad? Como que eso se ha vuelto parte de un vocabulario religioso cristiano que en un momento determinado no nos lleva a mayor cosa. Y no estoy diciendo que la oración no funcione o que la oración no haya que hacerla, pero yo creo que Dios espera algo más allá que nosotros podamos hacer por aquellos que en un momento pasan por una situación difícil, ¿no es cierto? Así es que yo pasé pensando y dije, ¿qué podemos hacer? Dios, inclusive pensamos con una hermana, tenemos un carro que podamos darle, sí, yo creo que sí tenemos un carro, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y en fin, pensando, pero en la reunión del día miércoles, y orando, de hecho, ¿verdad? Orando para que Dios nos guiara, el día miércoles estuvimos aquí en nuestro estudio de discipulado, y oramos, yo le dije, vamos a orar, y oramos con los hermanos, y entonces vino un rema a mi corazón, porque el punto es que no siempre tenemos, o no tenemos que pensar siempre en los recursos que están a nuestra mano, sino en los recursos que Dios tiene en su mano y que ha dispuesto para que nosotros los usemos. Diga conmigo, fe. Ese miércoles hablamos de la fe, pero no hablamos de esa fe que espera que las cosas pasen, sino hablamos de esa fe que Dios nos dio, que hace que las cosas pasen. Es muy diferente tener una fe que espera que pase algo a tener una fe que hace que las cosas pasen. Así es que esa noche oramos y yo dije, Satanás, devuelve ese carro inmediatamente, lo vas a devolver. Y en fin, oramos en el nombre de Jesús, reclamamos el carro y lo dimos por hecho. El día sábado estábamos en un garacel con unas hermanas y de pronto llegó la hermana y me dice, ya apareció el carro, pastor. El jueves a mediodía me llamaron para decirme que mi carro ahí estaba. Y nos sorprendimos, dice, con mi esposo, porque el carro no tenía ni un vidrio roto, no estaba chocado, tenía las llantas que se llevó, tenía algo atrás en el baúl que acababa de comprar mi esposo, ahí estaba. En fin, 2, 3 cositas fueron las que se llevaron. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hacer que las cosas pasen? Pero ve cómo tenemos que usar la fe. Nosotros no podemos tener una fe que espera. Tenemos que desarrollar una fe que hace posible que las cosas sucedan. ¿Me explico? Cuando nosotros creemos que somos sanos, nosotros debemos empezar a tener actitudes que demuestren lo que hemos creído. Porque si no, va a ser una fe sin obras, y la fe sin obras es muerta. Entonces, lo que yo quiero ejemplificar con esta historia y con esta oración o frase que leí de este hombre y de esta mujer, es que de alguna manera nosotros tenemos que entender que no por ser hijos de Dios, oiga lo que voy a decir esta mañana, no pasaremos por situaciones difíciles. Serán parte de nuestra vida todas las situaciones difíciles que en un momento tengamos que vivir. Un día yo estaba enseñando con respecto a que todos somos en un momento predestinados. Dice la Biblia que el Señor nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos creen que Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo? Y dice que Él nos predestinó, y mucha gente piensa que entonces esa predestinación es injusta, porque entonces ¿cómo es que Dios predestina a unos para mal y a otros para bien? O unos con un buen corazón y otros con un mal corazón. No, lo que pasa es que Dios conoce el final de cada uno. Dios conoce las actitudes del corazón desde el inicio hasta el final. ¿Sí me explico esta mañana? Entonces Él ya sabe qué decisiones vamos a tomar en la vida, y por lo tanto Él nos predestina para un futuro extraordinario. Así es que cuando nosotros creemos que somos predestinados por Dios, tenemos que pensar en que Dios tuvo que ver en nuestro nacimiento, tuvo que ver en quienes fuimos nuestros padres, tuvo que ver en todo aquello que en un momento sucedió en nuestra vida. Y a veces es difícil pensar ese tipo de cosas. No cuando las cosas están bien, sino cuando alguien nació de un producto de una violación. ¿Se imagina eso? ¿Qué podríamos decir de un niño o una niña que nacen como un producto de una violación? Entonces, ¿no es de Dios ese niño? ¿O lo tenemos que desechar desde antes que nazca, como hacen en un momento muchas mamás que son violadas y quedan embarazadas, y lo que hacen es pensar en el aborto, ¿sí o no? Inclusive padres que dejan embarazadas a las jóvenes y luego piensan que como solución es el divorcio, y las que deciden tenerlos, entonces ¿qué nombre le daríamos a esos hijos?
¿O qué esperanza tendrían esos hijos en el desarrollo de la vida? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué le diríamos a un joven que llega a una iglesia con la esperanza de tener un padre bueno que lo ayude y de conocer a Dios, y que en una prédica nosotros digamos que la predestinación tiene que ver y que fue concebido en una situación considerada, ¿qué?, de pecado, de violencia, qué sé yo, y por lo tanto no tiene oportunidad? Eso sí sería injusto, ¿no cree? Así es que si Dios tiene que ver con nosotros desde el inicio, yo creo que para Dios no va a ser tan importante la manera en que las cosas sucedan, sino cómo nosotros vamos desarrollando una vida conforme a su voluntad. No importa cómo usted quedó en el vientre de su mamá, no importa realmente quiénes fueron sus padres, lo más importante para Dios es que usted y yo desarrollemos una vida conforme a su voluntad, conforme vayamos conociendo la palabra del Señor. Cualquier situación difícil que haya sucedido en nuestra vida, Dios dice su palabra que la determinó para que obrara para bien. Como que no lo miro muy convencido esta mañana, así como que, ¿será que todo? Pero si me divorcié, ¿será que tiene que? Se me murió un hijo, se me murió el cónyuge, me quedé huérfano a los 5 años, yo no conocía a mi papá. ¿Cuántos testimonios de esos hay? Pero hoy tenemos que entender que Dios dispuso que todo obrara. ¿Ah? Que todo obrara, ¿para qué? Ahora, una cosa es que Dios lo disponga, y otra cosa es que nosotros lo tomemos para que obre para bien. Así es que en este tema que quiero dejar en su corazón esta mañana, comencé pensando que todas las personas regularmente somos enseñadas o motivadas para alcanzar el éxito. ¿Sí o no? Para triunfar en la vida. Dígame si no los padres deseamos que los hijos sean los mejores alumnos, los mejores estudiantes, los mejores hijos, los mejores hombres de Dios, las mejores mujeres de Dios, que alcancen realmente victorias en la vida, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes le enseña a su hijo a perder? Te voy a enseñar cómo se pierde. Y me puse a pensar esta semana, ¿cuán necesaria será la enseñanza de aprender a perder? Porque le voy a decir algo, muchos ganamos pero no sabemos ganar. Porque muchas veces el tener éxito en la vida y el ganar o el tener victorias nos lleva a ser personas prepotentes, suficientes, que en un momento menospreciamos a los que están a nuestro alrededor, porque nunca nos enseñaron para qué se gana en la vida, para qué se triunfa, para qué se obtienen las victorias. Y si no se nos enseñó eso, mucho menos se nos enseñó en cuanto a saber perder. Yo he oído a muchos padres decirle a los hijos cuando no tienen buenas calificaciones, cuando vienen de la escuela y Cs, Ds, Fs, de feo, qué sé yo, tantas, todas las últimas letras del abecedario, y los padres muchas veces venimos y decimos, si solo eso tenés que hacer. Bueno, tenés si es guatemalteco, tienes si es mexicano, o como usted lo quiera tratar, ¿verdad? Sí. Ni para eso servís. Yo sudo, me rajo el lomo, dicen algunos, de ay, que para mantenerte, para darte todo lo que necesitas, y ni siquiera el estudio. Entonces, y vienen declaraciones que en lugar de sacar al hijo adelante, lo van a hundir más. Pero ¿por qué nosotros tenemos ese tipo de actitud? Porque creemos que las derrotas y las pérdidas no tienen que ver con las ganancias. Pero esta mañana Dios puso en mi corazón que le deje el pensamiento de que para ganar hay que perder. Pero si no sabemos perder, no ubicaremos la pérdida de una manera correcta, sino simplemente nos lamentaremos de las pérdidas y viviremos como víctimas, sufriendo por aquello que pudimos ser y no logramos ser, aquello que pudimos hacer y no lo logramos hacer. Y entonces nuestra vida se convierte en una vida frustrada, en una vida adolorida, en una vida amargada, en la que no solo nosotros vamos destruyendo nuestra propia vida, sino destruimos las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor con tanta queja de todo lo que sucede, que por qué llueve, y si llueve, y si no llueve, que por qué no llueve,
Si hay calor, que porque calor. Si hay frío, que nada nos tiene contentos en la vida. Pero ¿a qué se debe eso? Yo creo, principalmente, por lo que Dios puso en mi corazón, es porque no hemos tenido realmente una enseñanza de los sucesos o los acontecimientos a nuestro alrededor. Y si yo, meditando en esta vida de esta señora, dije, ¿cuánto ella tuvo que perder para lograr ganar la libertad de 2.500 niños o más? Ella tuvo que, en primer lugar, sacrificar su vida. Y encontré versículos que hoy nos van a ayudar a entender que las pérdidas, las decepciones, las desilusiones, las traiciones, los fracasos, las depresiones, las pérdidas, fueron para que tuviéramos ganancias. ¿Cuántos se atreven a creer esta mañana? Porque la fe de Dios hace que las cosas pasen, no espera que las cosas pasen. Y si nosotros tenemos un entendimiento claro de lo que Dios está haciendo con nuestra vida, a través de los fracasos, las decepciones, desilusiones y pérdidas, nosotros vamos a sacarle un trabajo productivo a todo esto. Así es que, entonces, si la intención de Dios es esa, nosotros tenemos que ver este pasaje que nos va a enseñar algo muy especial. Mire lo que dice, si quiere verlo y si quiere escúcheme nada más, lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 25. Esta es la versión de las Américas y dice de la siguiente manera, mire. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué promesa más extraordinaria para Pedro, ¿no es cierto? Pero recuérdese que el Señor le estaba hablando a Simón en esta conversación. Y luego le declara que va a dejar de ser Simón y será Pedro. Acuérdese que cuando Jesús encuentra a Pedro en el milagro de la pesca, y Pedro decide seguir a Jesús, él le dice, te haré pescador de hombres. En otras palabras, Pedro no tenía ni el carácter, ni la fortaleza, ni el conocimiento, ni la destreza para desarrollar el propósito con el cual había sido llamado. Tenía que haber una transformación en Pedro, ¿sí o no? Pasar de Simón a Pedro. Y como dijo alguien, si Dios está hablando de Simón y de Pedro, es porque aquí hay alguna Simona que va a ser convertida en Pedra, o algún Simón que va a ser convertido en Pedro, porque Dios siempre trae su palabra con un objetivo claro, ¿sí o no? Entonces, si vamos a la Escritura y analizamos ese pasaje del que le acabo de decir, que el Señor dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, pero si usted sigue leyendo, dice que con un propósito han sido llamados, y si usted sigue leyendo, dice ahí, para ser hechos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor, Dios las dispuso para que obren con un propósito claro, que formen la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Todos los acontecimientos a nuestro alrededor tienen que ver con una formación y tienen que ver con un propósito. Yo creo que al profeta que Dios llamó, ¿se acuerda el profeta Oseas? Que Dios llamó para que se casara
con una prostituta, ¿sí se acuerda? Se imagina un hombre que se guardó, más o menos calculando por la historia de la escritura, un hombre que se guardó, ¿qué será? De unos 70 años para lograr el acontecimiento más extraordinario de su vida y lograr la mujer de sus sueños. Se imagina siendo capacitado durante todos esos años para que aprendiera a amar a una mujer. Porque me imagino que él pasó por una escuela de ese tipo, si no, no hubiera cumplido el propósito. Él tuvo que aprender a amar a las mujeres, y en especial a la que llegaría a ser su esposa. Y él tendría que llegar a pensar como pensó Cristo, porque dice la Biblia que nosotros debemos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo la amó antes que la iglesia lo amara. Cristo se dio todo por ella antes que la iglesia se diera por él. Porque ¿cómo pediría el Señor que la iglesia hiciera algo si antes él no hubiera hecho algo por la iglesia? ¿Me explico esta mañana? Así es que yo creo que este hombre tuvo que haber pasado por una escuela de ese tipo para que después pudiera cumplir el propósito. ¿Sabes qué, mi hijo? Se va a casar con una prostituta. ¿Qué tal si usted, después de haber esperado tiempo y soñado con la princesa de sus sueños se imagina lo que cada uno sueña cuando se va a casar? O digo, cuando espera casarse. Como mujer ve al príncipe soñado, ¿sí o no? No, bueno, vamos a ver. O el hombre con la princesa soñada. Cada uno tiene su sueño. Yo quisiera que mi esposa fuera así, fuera allá, fuera por aquí, aunque después es una cajita de sorpresas, pero el punto es que uno sueña con lo mejor de la vida, ¿sí o no? O usted soñó con un hombre golpeador, con un hombre engañador, traicionero, mentiroso. ¿Así soñó usted con su esposo? ¿Verdad que no? Que le haya tocado es otra cosa. Bueno, yo creo que aquí no. Pero el punto es que en un momento no salió. Pero el propósito divino de Dios tiene que ver con nuestra formación. A este hombre tuvieron que formarlo para que tuviera el valor de morir a sus sueños. ¿Cuántos creen que él tuvo que perder su sueño de la mujer maravillosa que él un día se imaginó que iba a tener como esposa? Y tuvo que morir a eso. Tuvo que decir, ok, entonces quieres que me case con... Sí, mi hijo, quiero que se case con ella, porque tengo un plan. ¿Y cuál es el plan, Señor? Después te va a dar hijos. Ya cuando los hijos estén grandecitos, se te va a ir. Va a regresar a sus amantes. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios para su vida? Porque a veces nosotros pensamos que los propósitos de Dios son un lecho de rosas. Y no estoy diciendo que Dios no nos lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria, pero tenemos que ser conscientes de las vicisitudes, de los problemas, de las aflicciones que conlleva la vida. En una película de Rocky, no sé si usted vio esas películas, si es de mi época, pero Rocky le dice a su hijo, le dice, nadie te va a golpear, en un pedacito de la película le dice, nadie te va a golpear como golpea la vida. Dice, ni yo te voy a golpear, ni nadie te va a golpear tan duro como te va a golpear la vida, le dice. Y tienes que estar firme y fuerte para en esa situación de que la vida te golpea. Debes ir caminando hacia adelante, porque la victoria no se obtiene por los golpes que des, le dijo, sino por los golpes que resistas y te mantengas caminando hacia el frente. Qué consejo, ¿no? ¿Qué tal si usted recibe ese consejo esta mañana? Vas a llegar a tener la victoria, no por lo mucho que hagas o el esfuerzo que tengas para hacerlo, sino por la capacidad que tengas de resistir todo lo negativo, lo contrario, lo que te quiera hacer morir y seguir avanzando hacia adelante en medio de esa presión. ¿Cuántos creen que Dios está hablando esta mañana? Porque a veces pensamos que la vida es fácil, los matrimonios son fáciles, tener hijos es fácil, bueno, tal vez tenerlos, pero criarlos, formarlos. Es más fácil dar una mensualidad, pasar la provisión, pero formar un hijo, primeramente bajo el temor del Señor, no el miedo. Eso es difícil.
Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos que de una u otra manera vamos a tener situaciones difíciles. En el mundo tendréis aflicción. ¿A cuánto les gusta esa palabra? A nosotros lo que nos gusta es que nos digan, y vamos de victoria en victoria, y de gloria en gloria, y ya el Señor peleó la batalla, y tuya, y toda, amén, aleluya. Pero en el mundo tendréis aflicción. Amén, aleluya. No, yo no he visto tantos amenes y aleluyas con ese tipo de palabras. Pero es que no es que Dios nos esté enviando una palabra para destruirnos, sino una palabra para prevenirnos, para fortalecernos, para alentarnos y saber que tenemos que prepararnos. Nunca se me olvida, mi pastor en Guatemala me dio un consejo una vez. Me dijo, no sé, estábamos hablando de un proyecto, y me dijo, prepárese para lo peor, pero espere lo mejor. Nunca se me olvidó. ¿Por qué nosotros tenemos que prepararnos para lo peor? Porque necesitamos saber asimilar cualquier situación difícil y volverla para lo que Dios dijo, para que obre para bien. Si Pedro tenía que dejar de ser Simón para ser Pedro, tenía que sufrir una transformación difícil. Y para eso tenía que evidenciarse él primeramente. En esta conversación, yo me di cuenta que el Señor le estaba anticipando a Pedro un proceso de formación que en un momento el mismo Jesús iba a ser ejemplo. Pero mire la naturaleza humana. ¿Cómo es que nosotros tenemos que aprender a vencer esa naturaleza humana? El Señor, hablando con Pedro, le dice, entonces, versículo 20, ordenó a los discípulos que nadie le dijera que él era el Cristo, porque ya Pedro había recibido la revelación y lo había declarado. Versículo 21 dice, desde entonces Jesucristo empezó a declarar, oiga esto, a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. ¿Qué tal si te profetizo esta mañana que de aquí en adelante vas a sufrir? Ay, no oí ningún gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, fíjense lo que Jesús estaba anticipando, y es que el problema es que nosotros caminamos muchas veces el trayecto de la vida de una manera ingenua. Pero Dios quiere que nosotros estemos recibiendo revelación constante para que no nos sorprendan las situaciones difíciles, sino sepamos enfrentarlas y no echarnos para atrás, sino vencerlas y salir adelante. Así es que entonces viene y le dice, voy a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Mire qué aliento le están dando a Pedro. Va a sufrir y luego lo van a matar. Eso Jesús está diciendo. Pero voy a resucitar al tercer día. Si no muere, no resucita. Vuéltese a su vecino, dígale, si no mueres, no vas a resucitar. Si no mueres a toda esa vida que tienes, mal aprendida en la manera humana, no vas a resucitar a la vida de Cristo. Como decía el otro día, en la vida natural nos enseñaron a dando y dando, palomitas volando, ¿sí o no? Me das, te doy, me das, me das, te doy, me das, me das. Le ponemos música, pero bueno, mire, así nos enseñaron, pero en Dios es te doy todo sin esperar nada. Entonces, en Dios no hay malagradecidos, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Cuántos malagradecidos ha conocido usted? Si ya conoció, tiene que ser transformado, porque no hay. Porque el que lo da todo sin esperar nada, no conocerá malagradecidos. Entonces no tendrá problema de resentimiento con los malagradecidos, porque no hay. ¿Ha visto usted mucha gente resentida? Sí, es que uno les da todo y después ni las gracias, después ni te voltean a ver, después si te vi ni me acuerdo. Y ahí están queja y queja, queja y queja, porque todo lo que di y no me dieron nada. Pero la Biblia dice que hay otra vida, pero para esa otra vida hay que morir y resucitar. Jesús dijo. Así es que el amor de Dios tiene que prevalecer ante el amor natural. Y para eso necesitamos morir. Y el Señor se lo estaba anticipando a Pedro. Entonces le dice,
y tomándole aparte. Oiga, mire este Pedro, mire cómo somos nosotros en un momento determinado. Dice que agarró al Señor, me imagino yo en ese cuadro, y viene Pedro y le mete el brazo, que así somos nosotros cuando queremos hablar con alguien, ¿sí o no? Entonces, venga para acá, quiero platicar algo aquí aparte, como que cuando alguien nos quiere transmitir algo con lo que no está de acuerdo, nos quiere dar una sugerencia que no quiere que los demás oigan por X o Y razón, como que nos toman del brazo y nos llevan por ahí aparte, ¿sí o no? A mí se me imagina el cuadro así, Pedro agarrando a Jesús del brazo. Y le dice, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. Como diciéndole, el nivel que tienes, ¿quién eres para que pases por ahí? Dice, eso nunca te acontecerá. Mira el deseo de Pedro. Voltéese al suyo y dígale, no quiero que sufras. Dígale, no quiero que sufras. No quiero que sufras. Pero dígale así con convicción, como que lo quiere. Dígale, no quiero que sufras. Dígale, pero ¿sabes qué? Es inevitable. Eso como que nos pone los pies en la tierra más firmes. Entonces Jesús, escuchando a Pedro, ese consejo natural, ni Dios lo quiera, Jesús, ni Dios lo quiera. Líbrete Dios de pasar por ahí, dice. El Señor le dijo, volviéndose a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces le ha acercado a alguien por ahí a decirle, lo que se siembra se cosecha, y lo vas a ver después arrastrado. Te va a venir a pedir perdón. Y le digo, bueno. Por eso es que hay mucha gente diciendo, Dios, ¿y hasta cuándo? En lugar de irle mal, cada día está mejor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos ese tipo de corazón? Bueno, no los que estamos hoy aquí, los del primer servicio. Los de este servicio aquí ya somos Pedros, ya pasamos de Simón a Pedro. ¿Por qué Jesús tiene que reprender a Pedro de esa manera? Porque esos pensamientos que estaba teniendo Pedro no eran de la misma fuente que le había revelado quién era Jesús. Así es que cuando tú estés recibiendo pensamientos equivocados, tienes que saber de quién están viniendo. Esos pensamientos de, te lo dije, yo ya te lo había dicho, es aquí, es allá, es más acá, es por allá, ya te había, si ahí anda de aquí para allá. ¿De dónde están viniendo esos pensamientos? ¿Cuál es la fuente que te está diciendo la venganza es dulce o dulce es la venganza? No sé cómo es ese asunto ahí de la venganza. O Dios tarda pero nunca olvida, pero de la manera humana. ¿De dónde vienen esos pensamientos de desear el mal a quien te ha hecho mal? Porque qué fácil es desearle el bien a quien te ha hecho bien, ¿sí o no? Mi hermano, aquí le traje estos $50,000. Ay, que Dios lo bendiga, lo mismo sea para usted. Porque qué fácil es bendecir a quien nos bendice, ¿sí o no? Qué fácil es darle a quien nos da. Pero necesitamos morir para tener una vida diferente y darle al que no nos da nada y bendecir al que nos maldice. ¿Qué le parece? Qué bonito es abrazar al que nos bendice, ¿sí o no? Qué bonito es abrazar al que no nos metió el puñal en la espalda. ¿Cuántos nos han metido el puñal en la espalda? ¿Cuántos estamos listos para abrazar a aquel que un día nos metió el puñal en la espalda? ¿Cuántos estamos listos para bendecir al que nos maldijo? ¿Cuántos estamos listos? Necesitamos un cambio, pero para eso hay que poner los pies en la tierra. Para eso tenemos que pensar que entonces las decepciones, las desilusiones, los divorcios, las traiciones, todo lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido para moldear un corazón que dé a conocer el amor del Señor. ¿Me explico esta mañana?
Todo obra para bien, pero Dios lo dispone, pero usted y yo lo usamos. Los conflictos en los matrimonios, muchos los usan para divorciarse, no para hacerse fuertes. Las discusiones en los matrimonios son para aprender a establecer el reino de los cielos en esta tierra. En otras palabras, el amor del Señor en nuestra vida. No para desarrollar nuestros sentimientos y nuestros deseos y nuestros sueños. ¿Me explico esta mañana? Si no aprendemos a ser felices en el padecimiento, no disfrutaremos las victorias que generarán los padecimientos. Y no estoy esta mañana tratando de ser fatalista o negativo o entristecedor. Aunque la Biblia dice que la tristeza que produce el confrontamiento de la palabra produce vida, no como la otra tristeza que produce muerte. Así es que hay tantas cosas bonitas en la Escritura que necesitamos aprender. Esta mañana tenemos que salir de aquí pensando que las traiciones, las decepciones, las desilusiones, las enfermedades, los dolores son parte de la formación de Dios en nuestra vida. ¿Qué le parece? ¿No le pidió Satanás permiso a Dios para tocar a Job? ¿No tendrá que pedirle Satanás permiso a Dios para poder tocar algo de tu vida o tu salud? De tu vida, no tu vida. ¿Por qué Dios permitiría que le robaran el carro a la hermana? Y no pues que vallado de ángeles, y no pues que el ángel del Señor acampe a mi alrededor, porque mucha gente así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo que soy tan buena, que soy tan bueno? Yo que te sirvo, yo que diezmo, yo que esto, yo que lo otro. No, es que no se trata de si diezma, si no diezma, si va a la iglesia o no va a la iglesia, si ora o no ora. Se trata de que hay una formación de carácter. Una formación para que usted pueda abrazar a su enemigo. ¿Se imagina eso? Una formación de carácter para que usted no venda su primogenitura. Hay personas que para no tener problemas ceden la razón. Fíjese qué interesante lo que voy a decir esta mañana. Si yo conozco que solo hay un camino al Padre, uno, no hay otro. La Biblia dice que solo hay un camino. ¿Cuál es? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí o no? Y de pronto yo me encuentro con alguien y me dice: no, a la ida para Dios hay más caminos. Y hay una discusión. Yo le digo: mire, ¿sabe qué? Yo respeto su posición, yo respeto su manera de pensar, pero no voy a dejar de plantar la que yo tengo. O sea, para lograr la paz no se necesita que usted deje a una persona con una actitud equivocada, sino sentar una verdad, respetando la posición de la otra persona, pero jamás vendiendo su primogenitura. ¿Me explico esta mañana? Pero para eso se necesita carácter. Porque muchas veces, para no tener problemas, porque ¿qué dirán? Ay, no, es que para mejor estar así tranquilitos, que todos estén en paz, entonces vendo mi primogenitura. No es así. A ver si me explico esta mañana. Por eso es que Dios tiene que formar carácter para sostener los principios en una actitud de amor, no en una actitud de discusión, ni de pleito, ni de enojo, respetando la manera de pensar de los demás, pero dejando establecida tu manera de pensar. Porque no se puede hacer de otra manera. Hay otro pasaje que quiero dejarle esta mañana. Yo creo que ya me falta 1 hora y 58 minutos. Está bien, vamos bien. Fíjese que hay un pasaje en Lucas capítulo 9, versículo 22, que dice así: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Versículo 23.
Y decía a todos, hablando Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Me expliqué bien esta mañana? Leo de nuevo el 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones esta mañana? ¿Cómo Dios nos va a sacar alentados después de una palabra que dice que tenemos que sufrir? Que va a haber un padecimiento, que van a haber situaciones difíciles, que son no negociables, van a suceder. Entonces, ¿cómo salimos de aquí alentados hoy si de alguna manera van a haber situaciones difíciles? ¿Y qué tal si ahora me toca a mí perder el carro? Y no me dolía nada. ¿Y qué tal que cuando me meta al carro me va a empezar a doler el... ¿Qué me va a pasar entonces? Como que uno en un momento puede salir con la idea de que algo va a pasar que lo va a hacer padecer. Pero esa no es la idea. La idea esta mañana es pensar que si se va a subir al ring para pelear la buena batalla de la fe, habrán golpes que recibir. Es simplemente estar conscientes, no ser ingenuo. ¿Usted cree que un boxeador se sube al ring listo para pelear? Esta que me la gano, no me van a dar ni un golpe. Limpiecito, voy a salir de aquí yo, ni sangre, nada. ¿Usted cree que un boxeador se sube así al ring? ¿Por qué un boxeador tiene que preparar su abdomen? ¿Por qué tiene que preparar las partes de los lados, el hígado? ¿Por qué tiene que fortalecer las partes de su cuerpo que él sabe que necesita? ¿Por qué razón? ¿Usted cree que si él pensara que no le van a dar un solo golpe se fortalecería? Un boxeador se puede subir pensando que va a ganar, pero jamás pensando que no va a recibir un golpe. Usted puede decidir pensar que usted va a ser feliz con el cónyuge que tiene, pero no puede pensar que jamás tendrán una discusión. Tampoco puede pensar que un día estarán a punto de divorciarse. No puede dejar de pensar ese tipo de opciones. ¿Y sabe por qué las tiene que pensar? Porque las tiene que resolver antes que sucedan, para que cuando sucedan usted tenga la solución en la mano. ¿Me explico esta mañana? ¿Cuál es el propósito de Dios a través de este mensaje? Es de prevenirnos para que seamos personas capacitadas y en el momento de enfrentar la batalla tengamos la capacidad de asimilar los golpes y tener las respuestas adecuadas. Mire qué lindo. Todo lo que Dios está haciendo esta mañana es de la boca de tu cónyuge, de tus hijos, puede salir cualquier cosa, pero lo más importante no es lo que salga de su boca, sino el corazón que tengas para recibir los golpes que vengan y volverlos para bien, para que obren para bien. ¿Se imagina esa sabiduría y esa capacidad? Eso es lo que Dios está diciendo. Porque Jesús no se quedó muerto. Algunos todavía lo tienen muerto, colgado en las paredes en un crucifijo, ¿sí o no? Pero Jesús ya no está ahí, tampoco está en la tumba, ¿sí? Él está vivo y Él está con nosotros. Y Él venció la muerte. Y Él ya padeció y sufrió para que cada uno de nosotros soportemos las situaciones difíciles de la vida. ¿Sí me entiendes esta mañana? Si Él te tiene en un trabajo, en una compañía donde debes permanecer y hay un maltrato y hay una situación difícil, tú debes conocer el plan de Dios para estar allí en ese lugar. No empezar a decir, adiós, quítame este jefe, ya no lo aguanto, es un desastre, por favor, soy tu hijo, soy tu hija, yo no merezco vivir así. Conoce la fuente de esos pensamientos para que tengas la oportunidad que tuvo Jesús de decirle, Satanás, tal vez no va a haber un Pedro enfrente, apártate de mí, no me sirvas de tropiezo. Oh, Dios está aquí esta mañana. Voltéese a su vecino y mírele con ese amor de Dios.
Mírele ese, con una mirada así, esa mirada de esos ojitos a medio caer. Como cuando usted se enamoró por primera vez. ¿Se acuerda la mirada que? Pero comé, le decía la muchacha enfrente. No quería ni comer. Hasta en la sopa miraba al muchacho o a la muchacha. Come, mijo. Esta tarde vi llover. Qué maravilla. ¿Sabe cuál es la confianza? Que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿sabes qué? Yo he vencido al mundo. La bendición es: sé fuerte, sé valiente. ¿Por qué Dios le pediría eso a Josué? Esfuérzate. 500 lagartijas y 500 abdominales, porque los golpes no van a estar fáciles. ¿Ah? Cuando tú estés ahí haciendo las cosas y trayendo y vino a limpiar las sillas y alguien diga: ¿qué estás haciendo? Es lo para lo único que servís. ¿Usted qué va a hacer? Me voy de esta iglesia, no hay amor, me voy. Diga, ¿cuánta gente se está yendo de las iglesias porque no hay amor? O no hay amor del que ellos quisieran, porque el amor de Dios ahí está. Y el amor de Dios todo lo cree, ¿sí o no? Todo lo soporta, ¿sí o no? Es bondadoso. 1 Corintios 13, ¿cuántos quieren leer? A leer todo el mundo, pero practicarlo. Así es que Dios esta mañana nos reunió aquí para decirnos: no va a ser fácil, pero yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Va a haber pelea, sí. Van a haber golpes, sí. ¿Te van a dejar unos cuantos moretones? Sí. Pero ya tienes la victoria. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. ¿A cuántos le ha garantizado que una operación no duele? No tenga pena, mire, usted es privilegiado, no le va a doler. Bueno, mientras tenga la anestesia. ¿Cómo se levanta uno después de una operación? Apúrense, no, despacito, por favor, porque los que le están ayudando a uno quieren que uno camine rápido, como ellos no tienen el dolor. ¿Sí o no? Así somos algunos en la iglesia. Ya, hombre, ya está, ya pasó, ya se murió, ya olvídese, ya busque otro. Como, ¿sí o no? A veces somos tan fríos en la iglesia, pero hasta para eso hay que estar preparados. Ay, usted tanta huya, que a cualquiera se le muere un hijo, hombre. Dígame si en un momento va a aparecer gente así. Porque no solo aparece gente que hace daño en el sentido de la maldad, sino en que no sabe entender los dolores. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente le ha dicho: no llore, hombre? O a los hombres, ¿eh? Los hombres no lloran. Ah, sí, tenemos que llorar, ¿cómo no? O Jesús no lloró. Como dijo alguien, lloró por el dolor de Lázaro, lloró por el de María, lloró por la que no tenían fe, lloró por lo que ha llorado, lloró. Para no entrar en conflictos y en discusiones. Lloró. Diga conmigo: no va a ser fácil. Pero lo voy a lograr. A ver, volteese a su vecino. Dígale así, pero con esa cara de felicidad, de gozo, de alegría, de victoria. Dígale: no va a ser fácil. Dígale: no va a ser fácil. Pero lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr, porque el Dios que es mi Padre todavía no ha perdido ni una batalla. Porque dio a Cristo para que saliéramos más que vencedores. Así es que cualquier mala mirada, usted agárrela como Maradona en aquellos tiempos, como Messi en estos tiempos, una palabra de esas negativas que vienen para destruir, usted agárrela con la pelota, juegue con ella y mándela para otro lado, no se la vaya a mandar a otra persona. Porque dígame si no, a veces nos enojamos en un lado y otros de otro lado van a pagar lo que nos enojamos en un lado. Como aquí no pudimos contestar porque era el jefe, entonces vamos a sacar todo lo que tenemos allá donde nosotros somos el jefe.
Y después la esposa, los hijos pagan todos los platos rotos, ¿sí o no? Nos enojamos aquí y nos vamos a desahogar aquí. Dios es bueno y nos está bendiciendo esta mañana. Se terminó, pero aún hay más. El próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Todos los grandes atletas han tenido que pasar por dolor, porque han tenido que acostumbrar sus músculos a esfuerzos. Otro día le traigo algunos esfuerzos que han tenido que hacer algunos atletas para lograr tener un récord que supere a los que han venido antes. Porque si empiezo a hablar ahorita no va a parar otra vez. Pero usted fue llamado por Dios y escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabía que tenías la capacidad, que tenías el corazón para soportar los dolores que has pasado. Dice la Biblia que Él no dará carga más pesada que la que podemos soportar. Dígale: Señor, si he vivido lo que he vivido. Pero atrévase conmigo esta mañana. Si he vivido lo que he vivido, pero así con garra. Si he vivido lo que he vivido, si he pasado lo que he pasado, es porque tú sabías que tenía el corazón para hacerlo. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo sé que muchas cosas que ustedes han vivido yo no tendría la capacidad ni la fuerza, pero quizá por eso no me las dieron a mí. A mí me tocaron las mías y me seguirán tocando las que Dios crea que debo vivir. Jesús dijo: me fue necesario pasar por Samaria. Quizá fue necesario que pasaras por ese divorcio, por esa enfermedad, por esa separación, por ese adulterio. Quizá fue necesario que pasaras por esa traición, por esa violación, por ese abuso. Porque era la única forma de tener el corazón que Dios necesita para su plan. Un día yo le dije a Dios: ¿por qué no llegué antes de cometer tantas tonteras? ¿Por qué no llegué antes y conocerte y no vivir tantas cosas horribles de las que hoy siento vergüenza y me arrepiento? Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Si no las hubieras vivido, hoy no tendrías misericordia de aquellos que las viven. Y tampoco podrías pensar que yo podría amarlos como te amé a ti. Cierra tus ojos esta mañana. Padre, habemos hombres y mujeres en este lugar que muchas veces no hemos entendido las situaciones que hemos vivido. Y hemos sido mal enseñados para hacernos creer que Satanás se aprovechó de nosotros. Pero hoy por tu palabra entendemos que de una u otra manera tú tienes que ver en el plan perfecto que tienes para cada uno. Sé que nosotros hicimos decisiones incorrectas, pero aún en esas decisiones incorrectas, tu mano de amor y misericordia tuvo que estar presente para poder salir de allí. No te podemos responsabilizar, Señor, de todos los acontecimientos de nuestra vida porque fueron nuestras propias decisiones. Pero sí podemos darte la gloria pensando que aún en medio de esas decisiones equivocadas, actitudes vergonzosas, tuviste misericordia de cada uno de nosotros, para que hoy todo eso obre para bien. Gracias, Dios, porque en la Biblia hay hombres y mujeres imperfectos que tú usaste de una manera extraordinaria. Hombres como David, que mató, adulteró,
Señor, hizo tantas cosas equivocadas, pero tuvo el corazón para arrepentirse y nunca más volverlo a hacer. Así esta mañana, Dios, juntamente con mis hermanos, reconociendo que hubo situaciones que no hubiéramos querido vivir, actitudes que no hubiéramos querido tener, pasaron, sucedieron, pero queremos comprender que hoy están obrando para bien, para tener misericordia y compasión de todos aquellos que piensan que ya no tienen esperanza o que ya no tienen oportunidad, Señor. Así es que juntos esta mañana te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas decisiones equivocadas que hicimos, por las actitudes equivocadas, la mala manera de pensar. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Si quieres hacer esta oración conmigo, arrepiéntete y decide morir juntamente con Cristo y resucitar a una nueva vida, la cual hoy nos da la oportunidad. Y declara conmigo de la siguiente manera: me arrepiento de todos mis pecados, Señor, te pido perdón. Señor Jesús, hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón. Y así como enviaste a Jeremías, Señor, al alfarero para ver cómo el alfarero echaba a perder una vasija, también tenía la oportunidad de volverla a hacer y de una manera mejor. Así creo, Dios, que aunque me encontraste quebrado, destruido por la vida circunstancial, así hoy tengo la oportunidad de ser creado, corregido en una nueva vida. Bendigo a todos aquellos que hicieron esta oración, que recibieron a Jesús en su corazón, y estoy seguro que nunca se arrepentirán de haberlo hecho, porque nunca jamás volverán a ser los mismos. También te pido, Dios, esta mañana, que cada corazón sea sanado de toda herida, de todo dolor, que en un momento por una situación incomprendida no supo ser tomada para bien, sino al contrario, como para destruir. Pero hoy que hemos entendido tu palabra, oro por esos corazones, Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los declaro sanos, para que todo lo que aconteció en su vida hoy obre para bien. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.